Hay un par de exposiciones que, continuando con lo que hacíamos el año pasado, les recomiendo que vayan a ver, y para eso es que vamos a ver hoy en la clase a Rodin. La segunda exposición, que les entrego ahora esto para que se lo queden si quieren y lo vean, es una muestra que se hizo sobre mujeres por el Día de la Mujer. Entonces, lo que van a poder ver acá es la obra de Diana Dowe, Elba Byron, Graciela Sacco, Liliana Porter, Mónica Milian, Noemí Gerstein y Raquel Forner. La curaduría de esta exposición decidió hacer un homenaje a la mujer, invitando a un grupo de mujeres que, según como explica acá en palabras de Andrés Duprat y Mariana Marchesi, son artistas que se distinguieron por haber tomado un rumbo en sus obras bastante diferente al resto. Así que bueno, este follecito se los traje con el fin de motivarlas a que lo vean. Quédense con uno y van a verlo. Son obras diferentes. Ya luego veremos a cada una de estas artistas. Esta es una muestra grupal en donde hay una obra de cada una de ellas, o sea que exige mucho de tratar de conectarse, porque bueno, cuando uno está en una muestra colectiva hay obras que se conectan más fácilmente con lo que a uno le gusta, y otras que realmente ver una sola obra de un artista a veces no termina de cerrar, ¿no? Porque no conocemos el resto de la obra. Pero bueno, es una muestra con la cual el Museo de Bellas Artes hizo una propuesta que diera lugar a justamente todos estos temas que aparecen el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Es como que se plantean situaciones de homenaje a las mujeres en el arte. Hay muchas opciones. Hay un WhatsApp que circuló que me pareció que era muy interesante, que mostraba desde el punto de vista de género la ausencia de mujeres en algunos museos, de mujeres artistas en realidad, la falta de representatividad, porque vinculado a la cuestión de la mujer, lo que pasó en el resto del mundo también pasó en el mundo del arte. Sumemos a esto que las mujeres no solamente estaban los factores de poder, sino el tema de la dedicación a los hijos, a la casa. Entonces, claro, muchas mujeres no podían dedicarse tan a full a desarrollar una carrera artística, hasta que, bueno, como todo fue cambiando, fue evolucionando, y hoy hay también muchas mujeres. Pero las estadísticas y los que se dedicaron a esto observaron que lo mismo que pasa en otras esferas de la sociedad ocurría en el mundo del arte en cuanto a mujeres premiadas, a mujeres calificadas, en fin, o en algún determinado momento cantidad de participantes en concursos. De hecho, si nosotros miramos para atrás, en la época de los impresionistas no se nos ocurre prácticamente ningún nombre de mujeres artistas. Así que los museos, como frente a este grado de crítica que hay ahora, también bueno, algo tienen que hacer, porque si no, en 2 minutos se arma la protesta. Bueno, sin embargo, yo veo Rodin y para mí es Camille Claudel. Había una mujer
detrás, así que... Parece que había varias. Varias, pero bueno. Parece que había... No será de cada uno que no ser presentada. No, digo, porque lo que luego vamos a ver la semana que viene si podemos ver un poco de la película, claro. Pero en los textos lo que parece estar expresado es que estaba Camille, la esposa de Rodin, que no sé cómo hacía, y otra. No vi la película. ¿Quién vio la película? Camille. Hace años. Sí. Hace años. Es esta la que se llama la francesa, la hace Isabella Giannarini. Esa es otra. Entonces, la semana que viene vamos a ver una parte de esta película que no es la de Isabella Giannarini. La de Isabella Giannarini no la elegí porque vi unas partes y me pareció que era demasiado dramático. Esta es otra actriz. Vamos a mirar. Y él es Vincent Lindon. La de Camille es demasiado. La otra es de Camille. Sí, bueno, por ahí vemos un pedacito de Rodin. Con motivo del centenario hay muestras de Rodin tanto en el Museo Rodin como en el Museo Metropolitan. El próximo PowerPoint sobre Rodin vamos a observar la muestra en homenaje a Rodin que realizó el Museo Metropolitan el año pasado. Lo que estamos viendo ahora es un PowerPoint sobre Rodin con el propósito de que cuando vayan al Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Libertador, puedan observar de otra manera las piezas que afortunadamente tenemos de Augusto Rodin. Nuestro Museo Nacional de Bellas Artes tiene un interesante patrimonio y hoy está bien exhibido, y hasta la semana pasada, y según me habían dicho, hasta fin de marzo, la muestra de Rodin, que emplazaron ellos con el conjunto de obras de Rodin que colocaron de otra manera, siempre estuvieron El Beso y otras obras en la sala central de la planta baja. Ahora, en ese mismo sector se armó una muestra sobre Rodin donde se incorporaron algunas obras que estaban guardadas. Así que es pequeña, pero es muy bella la muestra. Les recomiendo que la vean porque realmente, sin lugar a dudas, ha sido un gran escultor, y afortunadamente en nuestro país hay una buena... En la calle tenemos uno. Aparte tenemos el Pensador en la calle y otra más que está también en otro parque, hay dos. Eso habla de justamente la nota del diario La Nación, decía que otra cosa a recalcar es que justamente esto habla de una época en donde la Argentina adquiría obras de grandes maestros. También habla de un artista como Rodin que fue muy prolífico y que supo generar o producir una gran cantidad de obras como para que realmente haya obras de él por todo el mundo, teniendo en cuenta su trabajo en yeso más los bronces que permitían que las obras en serie fueran adquiridas por distintas instituciones, más allá de los coleccionistas privados, ¿no? Notablemente Rodin, de origen humilde, tuvo una trayectoria accidentada en términos de los rechazos. Yo nunca me hubiera imaginado que una persona con este talento pudiera haber sido, como dice aquí, rechazada, no admitida en la Escuela de Bellas Artes de París, y tampoco que hubiera perdido o no hubiera sido aceptado en algunos concursos para construir monumentos públicos. Esto debería ser así siempre, concurso para monumentos públicos. Muchas veces hay dedo para monumentos públicos, y la verdad que sí, se debería concursar, porque cuando se trata de monumentos públicos, además de que están para siempre, hay también otra cuestión que tiene que ver con que conllevan presupuestos
enormes. Y a veces son feos algunos monumentos públicos. Tampoco se deberían aceptar regalos de monumentos públicos. Sí. Hubo una época en que recibimos, todavía está en la 9 de julio, sí, un Quijote que la verdad parece que le faltaba una parte, por ejemplo. Sí. Pero bueno, estas son cuestiones de relaciones internacionales, ¿no? Internacionales. Pero bueno, aquí vemos el caso Rodin, artista tan importante cuyas obras fueron rechazadas para algunos monumentos públicos. Mica, perdón, pero detrás tuyo hay una música, no sé si algo de la gente, yo sé que... Ya traté de pedir. Escuchame una cosa, vos que sos tan tecnológico, ¿no sabés cómo, porque no conseguimos encontrar la manera de bajar este volumen? Yo creo que son de arriba. ¿Me podés decirles que lo bajen? Porque es la música funcional que no pega además con Rodin. Bueno, por eso en Buenos Aires hay más obras de Rodin que en otras ciudades. Uno de los aspectos que pareciera ser muy interesante de la obra de Rodin es lo inacabado. Hemos visto pocas obras. ¿A qué se refiere con lo inacabado? En este caso, inacabado no es un término peyorativo. Cuando Miguel Ángel hizo Los Esclavos, cuyos yesos están en Buenos Aires en la Cárcova, hay algunos de esas figuras de los esclavos que están terminadas y hay otras que tienen este rasgo inacabado, que significa en cuanto a escultura en mármol que hay una textura que como parte del proceso de trabajo en el mármol es una etapa anterior. El escultor, suponemos, va a un lugar, a Carrara o a donde fuere, elige una piedra acorde al tamaño de la escultura que quiere hacer y comienza a tallarla. Lo inacabado se refiere a cuando el escultor va dejando partes de esa talla que al principio es más primitiva en el sentido de que arrastra más material usando herramientas que tienen puntas y dejando el mármol como con perforaciones. Cuando el mármol llega a tener la superficie de la piel, más allá de esos tridentes que retiraron grandes cantidades de mármol, lo que pasó por allí es el cincel y las limas que se usaron para generar esa tersura. Entonces lo que hace Rodin al revés y con todo, porque en el caso de Miguel Ángel se habla de que esa escultura, ese esclavo, está inacabado, que él no lo terminó. En el caso de Rodin no se habla de que él no los terminó, sino de que no los quiso terminar, lo cual es otro concepto y habla acerca de una intención del artista de querer dejar sus obras con esa presencia de esa etapa anterior y de ese lenguaje previo a la lisura, que es el de la textura de la piedra en la fase anterior del retiro. Acá hay otras palabras que podemos aprender, que es esto: texturas burdas que parecen inconclusas. Luego tenemos el cincelado de la piedra que aflora en yuxtaposición con los mármoles pulidos que generan superficies bruñidas y cuerpos sinuosos. El bruñido es como la última etapa. Al bruñir se le saca brillo y es cuando aparece aún más esa tersura. Entonces lo que realmente es notable en las figuras de Rodin es tanto, como vemos en El Pensador, muchas veces ven acá la presencia de los rasgos anatómicos, los músculos, por ejemplo, que sobresalen, que Rodin mismo explica que él, a medida que iba modelando, estaba pensando, además de observar el modelo, en
cómo viene o de dónde viene ese músculo, dónde está, no es... Es algo que es como un conocimiento adquirido sobre el cuerpo humano que aparece en el momento del modelado y al observar el modelo, y que el artista no solamente lo agrega, sino que lo agrega con una conciencia sobre esa anatomía, ¿sí? El estudio de la anatomía del cuerpo humano era muy importante para poder modelar. Si no, uno termina modelando figuras que son como un dibujo de contorno, donde todo es lisito, ¿sí? Sí. Y si bien hay un modelo vivo que es observado, hay que poder replicar en el modelado también a un modelo. Cuando uno modela, utiliza arcilla, arma una estructura, un esqueleto para que sostenga esa arcilla, porque en la medida que la arcilla se va modelando, el peso puede hacer que se caiga. Entonces se coloca una estructura de madera, en esa estructura de madera se atan unos alambres a los que se les colocan cruces para que sostengan la arcilla, se agrega primero mucha masa, teniendo en cuenta el volumen que se va a representar, ¿sí? Y después comienza también el trabajo más fino, pero primero tiene que aparecer el concepto general del volumen de la figura. Entonces, lo que el canon académico se refería a esta idea de que las piezas se tenían que terminar. El canon académico se refería a intentar o al concepto de el parecido a la realidad. ¿En dónde rompe con ese canon académico Rodin? No solamente en estas texturas que dejan observar el proceso y el lenguaje del mármol, sino que también él, salvo alguna obra como la Edad de Bronce, no busca el parecido exacto, sino que expresa una emoción, un sentimiento, y la verdad que la expresión que él busca supera la preocupación por la fidelidad a la realidad. Nosotros realmente, si lo miramos varias veces, hay momentos en que podemos llegar a pensar. A mí me pasó ahora cuando fui al museo que yo dije, pero la verdad es que la mano es enorme en el beso, pero es como algo que en realidad no te importa. Si Rodin hubiera sido un escultor estrictamente académico, hubiera achicado un poco más la mano. ¿Qué quiere decir? Que la mano del hombre en ese caso está tal vez agrandada con un cierto propósito expresivo, porque en verdad, si pensamos, si le hubiera quedado chica la mano era más difícil, porque en el mármol no se puede como agregar mármol, pero en este caso lo que se observa es que hubiera podido achicarla. Sin embargo, él debe haber querido dejar la escultura así, porque lo que le importaba era la expresión, no el clasicismo o lo académico. ¿Comprenden? Sí. Esta cuestión de que fue un referente de la escultura moderna posterior tiene que ver con aquello que yo les expliqué en otro momento, creo el año pasado, cómo evoluciona esta idea de la modernidad, en donde el artista comienza a tomar distancia de la referencia de la realidad. Esto comienza ya con el impresionismo, cuando en verdad el paisaje ya no es el paisaje en sí o una representación fotográfica del paisaje lo que importa, sino el lenguaje que utiliza el artista para expresar ese paisaje de una manera especial, cuyo caso
en términos de paisaje más importante en cuanto a expresión y emocionalidad sería el caso de Van Gogh, por ejemplo, donde vemos como él, entre el color y la forma, realmente expresaba la emoción que él sentía con todo esto. Más o menos así también trabajó Perlotti, ¿no? Porque hay cosas de él que más o menos lo que vos explicás. Bueno, lo que pasa es que la verdad ser un escultor académico es bastante difícil, ¿no? En cuanto al rigor académico que implica. No todo el mundo tiene esas capacidades para realmente trasladar un modelo tal cual es. Pero por otro lado, a partir de determinada época, justamente los artistas se rebelaban contra eso, porque uno se puede pasar toda la vida tratando de copiar al modelo y que el modelo se parezca, o que el dibujo se parezca al modelo, perdón. No es tan fácil. Hay personas, el recuerdo que tengo de esas clases era que uno mira alrededor y ve que hay personas que tienen como naturalmente mucha más capacidad para internalizar el método y poder captar las proporciones exactas, pero no es tan fácil, para nada. El dibujo con modelo vivo, como se hacía en estas épocas, realmente es difícil, era maravilloso como lo hacían ellos, pero la verdad tiene mucho mérito y bueno, no es que todo el mundo no lo podía hacer y por eso se rebelaron, sino que a partir de la fotografía, que sí representaba todo tal cual era, el arte se tuvo que desplazar y correrse de ese lugar, porque ¿para qué voy a estar haciendo yo algo que lo hace la fotografía, por ejemplo? Si alguien quiere un retrato de una persona, le sacan una foto y le salía perfecta. Entonces, a partir de allí es que los artistas se empiezan a hacer preguntas sobre qué es el arte ahora, en tiempos en que existe la reproducción de la realidad. ¿Qué es hacer una obra de arte? Porque cuando no existió la fotografía era una necesidad representar la realidad para recordarla, para valorarla, para todo lo que implica la representación académica. Bueno, y era un valor de la época clásica, ya no estábamos más en esa época tampoco. Por eso surge esta cuestión del individualismo, de la personalidad del artista, del acento en el artista, y se transforma ese triángulo equilátero, como decía Romero Brest, en un triángulo isósceles en donde aquello que se observa está aquí y la relación entre el artista y la obra es el diálogo más intenso, y es en ese diálogo del artista con el lenguaje que él va a usar en donde se genera la obra como una obra única, irrepetible y con una carga y un mensaje diferente a la de otros artistas. Es ahí en donde aparece la personalidad del artista, que fue lo que marcó toda la modernidad. Pensemos que justamente esto fue parte de lo que generaba incomprensión, porque muchos artistas lo padecieron en el impresionismo, porque bueno, no eran comprendidos por esa intensidad personal que tenían. Luego el arte evoluciona hacia justamente el otro extremo. Lo que más importa es ese grado de singularidad, de expresividad o de decisiones personales que ha tomado el artista, que lo diferencian y lo permiten y permiten que su obra sea reconocida. Entonces, en donde más se caracteriza
o se encuentra que la mano de Rodin fue muy importante es en el modelado, en tanto y en cuanto que se entiende que para la fundición en bronce se hacía con ayuda y los pasos o todas las obras que se hacen en yeso eran obras que se hacían a partir del modelado, o sea, el proceso de creación de estas obras es que Rodin hace unos bocetos, unos dibujos, tiene una idea, la modela en esos grandes tamaños también, y luego se hace un molde de ese modelado. Y ese molde se hace con tanta tecnología muchas veces como para que sean moldes que permiten hacer más de una copia. Entonces la cantidad de obras que hay de Rodin tiene mucho que ver también con esta posibilidad de que brindaron los yesos. Los yesos, que era una combinación de yeso con polvo de mármol y con algunos ligantes, se convirtieron en reproducciones más económicas que un bronce, igualmente fieles y además con ciertas pátinas. Los yesos a veces ni se nota que son yesos. Si ustedes quieren ir a observar esto, nosotros tenemos en el Museo de la Cárcova una colección maravillosa de calcos. Los calcos son estos, son calcos en yeso. Realmente fue una forma, el calco, de permitir que las obras estén en distintos lugares del mundo a mucho menor costo que una fundición en bronce. Requieren más cuidados, no se pueden, tienen cierta cuota de fragilidad, pero hechos por los profesionales que hacían estas cosas, esos calcos en yeso realmente tienen una estructura adentro muy, muy sólida que permite que realmente sean esculturas muy importantes. Entonces, el beso lo produjo Rodin en torno a 1882 y es una pieza de mármol que mide 2 metros por 1,12 metros por 1,17 metros de profundidad, ¿sí? Hay varias versiones del beso. Esto es lo que yo les decía que observaba acerca de la mano. Cuando esta pieza está en el Museo de Bellas Artes y lo pueden observar cuando giran alrededor, que ven que en relación a la cabeza pareciera haber una intencionalidad del artista en cierto agrandamiento de las manos del hombre, ¿sí? En cuanto a lo inacabado y a las texturas, me refería a esto, ven, en donde acá el artista esa parte del bloque de mármol la deja así, no le importa darle carga figurativa, ¿entienden? No quiso que supiéramos si es sillón, sillita o qué. Es así y listo. Es una textura de la piedra sobre la que las figuras están apoyadas y el artista lo vivió como una opción válida frente a el resto de la escultura, donde iba a primar la tersura y el acabado. Acabado e inacabado es este contraste que fue una opción, no un... Acá lo vemos a Rodin en su estudio, rodeado de cantidad de esculturas, forman parte de esos conjuntos escultóricos o monumentos no aprobados, como vamos a ver más adelante, en donde participaban una cantidad de figuras que iban ensambladas. Acá vemos cómo se va construyendo y cómo está observando Rodin el trabajo de 2 de sus asistentes. Aparentemente, por lo que podemos ver aquí, está colocando
yeso en la base. Muchas veces para que el yeso adhiera bien se coloca abajo, igual que en las heridas, ¿no? Se coloca con unas tiras de trapo. El yeso es un material en polvo al cual se le agrega agua hasta un punto en que empieza a levantar cierta temperatura y que tiene que quedar como, como si fuera una crema, digamos. En el momento que tiene esa consistencia cremosa, se colocan estas vendas que son como vendas realmente allí, que están previamente un poco mojadas para que absorban en su totalidad el yeso, y allí se coloca esas vendas. Entonces sí, es un momento, por eso los potes son pequeños, no se puede trabajar con un balde así de yeso porque se te fraguó todo el yeso y lo tenés que tirar. Entonces los yeseros, los que hacen todo este trabajo, trabajaban con unas pelotas de goma como había antes, vertían el yeso, el agua, usaban las vendas y iban reforzando muchas veces ciertas partes de la pieza con estas vendas para que el yeso tuviera mucha más fuerza, o para que esas partes que tal vez estaban más en contacto con el movimiento no saltaran. Es lo mismo que cuando alguien se enyesa, por eso le ponen la misma técnica, porque si no, con un golpe el yeso vuela, en cambio la tela esa sostiene las partes. Por último, el yeso es una técnica que en el modelado, el molde es un molde específico también de yeso que se unta con una capa de algo que lo impermeabiliza, se cierra de nuevo, y como tiene ese impermeable adentro, cuando se vuelve a volcar yeso, luego se separan las partes. ¿Y cómo se separan las partes? En ese caso se separan como la película que aísla generalmente se tiñe de un color. Cuando yo al yeso le tiré, le puse esa capa, supongamos de color rosa, después tiro el yeso adentro, dejo que de nuevo el yeso endurezca, lo doy vuelta, lo coloco luego en una posición, lo dejo secar y empiezo a picar el molde. Porque hay dos tipos de moldes, está el molde descartable y está el otro tipo de molde que es reusable, que es mucho más complicado porque es un molde que tiene que tener taseles. Los taseles son unas chapitas muy finitas que se colocan como si fuera entre las partes para poder abrirlo y separarlo, porque el taser es una chapa de zinc que se retira para arriba. Entonces cuando se saca así, tac, y son muchos, empiezan a salir los pedacitos y se puede quedar la pieza de nuevo con unas rebarbas que se pulen, pero quedó. En la otra técnica, que es el del molde perdido, hay que con una cincel y martillo sacar hasta donde está ese color que me da la pauta de que ahí ya no es molde, sino es la pieza. Pero todas esas cosas son cosas muy trabajosas, son técnicas que demandan mucho tiempo y que tienen que, decir, muchas veces es algo además que lo puede hacer otra persona, porque el talento y lo verdaderamente importante era el modelado de Rodin. Entonces por eso es que los ayudantes contribuían y trabajaban aquí haciendo distintas tareas. Sin lugar a dudas, ven por esto colocando el yeso. Y aquí, la verdad que este señor muy bien no sé qué está haciendo, pero lo que sí se observa es que pareciera ser
que hay un andamio y que esta puede ser una fotografía de ese conjunto escultórico. Aquí vemos de nuevo los contrastes entre... Imaginen ustedes que esto fue un bloque así, ¿entienden? En donde el escultor tiene un dibujo y cómo comienza. Comienzan pensando en formas geométricas. Claro. Es decir, él cuando dibuja esto sabe que tiene un cubo o una piedra más o menos cúbica en donde tiene que tallar una forma triangular, básicamente, que es lo que domina en esta figura. Claro. Y entonces empieza a retirar todo esto. A la medida que va todo lo que sobra, claro, retiran y hay que saber ahí cuándo paran de retirar, porque si en un determinado momento retiran demasiado ya o la figura la tienen que hacer más bajita o ya tienen que cambiar un poco el proyecto o tienen que acomodar a la situación. Así que el arte de la talla en piedra es una situación de mucho control, que hay que tener mucha seguridad. Muchas veces lo que hacían para hacer esto con más precisión es que el escultor tenía esto modelado al lado. Claro. Modelado puede ser en la misma escala o modelado más pequeño. Si lo tenía modelado más pequeño, muchas veces en el modelado hacían los modelados esos están luego llenos como de puntitos donde se apoyaba un compás de 3 puntas, que el compás lo que hacía con la tercera parte era trasladar el cambio de escala al mármol. Entonces en muchos mármoles a veces se puede ver, se nota que hay unos puntos que son puntos de referencia, porque se pasó no es talla directa, sino que es talla directa, pero se tuvo como referencia un modelado en donde se tomaron muchas referencias. Después, es decir, primero se traza el triángulo más importante, pero después, a medida que cada vez hay más detalle, está más controlado el pasaje. En cuanto al boceto escultórico, porque está el boceto en dibujo y está el boceto escultórico. El boceto escultórico sirve mucho para controlar la talla en realidad, porque ahí el volumen está y el espacio está y el escultor va pudiendo tener un marco de referencias aún mucho más precisas, porque si no te vas como perdiendo en el retiro del bloque. Es una tarea realmente... voy a preparar una clase sobre Lola Mora, porque la verdad que lo de Lola Mora y cómo haría ella todo ese trabajo era maravilloso también, hablando de escultoras, ¿no? Ahora, lo notable es cómo él transfería esas cualidades del modelado, que el modelado es suave, sutil. Una cosa es hacer en el modelado todos estos volúmenes que en realidad con los dedos o con esponjas, con el agua, se va como pudiendo generar con cierta facilidad ese volumen. En cambio, en la piedra, generar estas situaciones de transición y de suaves volúmenes implica un manejo del cincel muy específico para ir retirando cada vez menos, para ir puliendo y ir generando es decir, transformar algo que es el cuerpo humano, que es blando, que es terso, al mármol, que es un material duro y que parezca
que tenga esa cualidad, realmente es tanto de Rodin como de los talladores una tarea increíble. Esta es la Edad de Bronce, una escultura que fue muy criticada, en donde Rodin solicitó al ejército que le enviaran 8 modelos. Pareciera, y no se entiende, para mí que está mal traducido en el texto, cuando se habla de que Rodin quiso que hubiera que le mandaran un modelo que tuviera características de figura primitiva. No se entiende porque los hombres primitivos eran robustos, barbudos, con mucho maxilar. Puede ser que haya un error. Esta obra fue rechazada en su momento porque fue criticada, digamos, porque Rodin en esta obra sí quiso se propuso hacerlo tal cual. Y la conclusión fue que en el concurso en el que la presentó, como es tal la verosimilitud de la obra, no le creyeron y le dijeron que pensaban que él lo había calcado a la figura real, sí, ¿entienden? Sí. Entonces, por ese motivo fue como una situación, supongo yo, bastante frustrante para alguien que se había tomado todo este trabajo y que finalmente fuera mal interpretado su intento de remitirse al clasicismo, ¿no? Esta es la figura. Esta es otra técnica donde también la figura fue modelada, después fue calcada, luego fue realizada en yeso y por último se hace a ese yeso un molde específico para la fundición en bronce. El bronce, si alguna vez vieron una película, se calienta y se tira hirviendo líquido adentro de ese molde de yeso, y de allí salen los bronces que él contrató una fundición, y hay muchos bronces de Rodin que son, de hecho las manitos de Rodin, no solamente hay bronce, sino que también el Louvre ha hecho una serie de lo que ellos llaman moulage, que son esas copias seriadas que son realmente preciosas. En el cine, como contábamos recién, hubo varias películas, y este capítulo de la vida de Rodin, este amor que hubo entre Rodin y Camille Claudel, fue tema de varias películas. Ella era muy joven y además era mucho más joven que él, y se generó una relación amorosa bastante intensa, pero difícil para Camille, que además de ser artista era asistente en el taller de Rodin, que si bien fue bastante ayudada en términos de recomendaciones que Rodin escribía y mandaba como para que también se la considerara ella como una artista, era una artista que producía una obra no tan monumental, y la verdad habría que investigar un poco más a ver qué fue lo que le pasó a Camille, por qué ella terminó en esta situación bastante triste. Esta es una obra de Camille, o sea, Camille era escultora, era ayudante en el estudio de Rodin. Rodin se enamora de ella y ella se enamora de Rodin. Rodin estaba casado y se enamoraba también, o tenía otros vínculos con otras mujeres. Camille sufría bastante por esta situación aparentemente inmodificable, y en un determinado momento se aparta, y además de apartarse deja la escultura, tiene como una situación violenta con su propia obra, y finalmente termina internada en un hospicio. O sea, es una historia con un final muy, muy, muy triste, que habría que
analizarla y ver realmente cuáles Y fueron. ella destruye parte de su obra, ¿no? Por eso no hay tanto de ella. Sí. Porque me parece Sí, que sí, sucedió sí, que sí. en alguna crisis de estas, ella rompe muchas de sus obras. Sí, es una historia de mucha tristeza, en verdad, la de Camille. Aquí lo vemos a Rodin en su estudio ven, estos que vemos acá son partes de los moldes de yeso. Ese es Balzac. Y aquí lo vemos con el Balzac, sí. El Balzac fue la obra más expresionista de él porque en el Balzac, la cara de Balzac es bastante intensa y por otro lado contrasta esa mucha expresión en la cara con esa figura y ese plano tan fuerte del cuerpo con mucha síntesis por la ropa, ¿no? El Pensador en bronce, el bronce nosotros lo observamos en distintos estados. Cuando el bronce, como en este caso, está mucho tiempo a la intemperie, puede ser que se produzca este óxido que termina siendo verdoso. También hubo muchas esculturas en donde, o sea, este óxido puede ser dos cosas, puede ser una pátina buscada o puede ser una situación de otro orden que tenga que ver con una, digamos, enfermedad del bronce. Entonces todo depende de si es un tema que viene de adentro por una cuestión de la aleación que tenga el bronce y que pueda llevar a que el bronce se empiece a pudrir. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a verlo de las dos maneras al bronce, ¿no? Te pregunto, estaba en exposición y una de las manos está en negro, ¿qué es? Eso es una pátina. Ah, es una pátina. Cuando vieron la edad de bronce está patinada Claro. De una manera. Los bronces se patinan con distintos Elementos. ácidos y son mezclas especiales. La verdad que no recuerdo ahora los nombres. Se patinan para generarle La una... base es el bronce. Pero la escultura es de bronce, De bronce, sí, patinado. Y da un color. Y aquí vemos que el Pensador, creado en 1880, formaba parte de este proyecto escultórico. ¿Ven? Que es un proyecto escultórico que la Puerta del Infierno, que obviamente, además de estar basado en la Divina Comedia, conllevaba la presencia de una gran cantidad de personas o de esculturas. Fabulosa esa cola. Es increíble. Pero bueno, creo que hubo problemas con esa obra escultórica y finalmente el bronce, el Pensador tuvo vida propia porque, bueno, nosotros lo tenemos aquí y se ha convertido, el Pensador, el beso y las manos son las obras más reconocidas de Rodin. Aquí él dice, estas son palabras de Rodin: el Pensador tiene una historia. En los días pasados concebí la idea de la Puerta del Infierno. Al frente de la puerta, sentado en una roca, Dante, pensando en el plan de su poema. Detrás de él, Ugolino, Francesca, Paolo, todos los personajes de la Divina Comedia. Este proyecto no se realizó. Delgado, ascético, Dante, separado del conjunto, no hubiera tenido sentido. Guiado por mi primera inspiración, concebí entonces otro pensador, un hombre desnudo, sentado sobre una roca, cuyos pies dibujados debajo de él
sus pies dibujados debajo de él, su puño contra su mentón, él soñando. El pensamiento fértil se elabora lentamente por sí mismo dentro de su cerebro. No es más un soñador, es un creador. La fundición, el proceso de producir una escultura en bronce a partir de los moldes y piezas genuinos del artista, Rodin la encargaba a casas fundidoras como Radier o Coubertin. La primera fundición del pensador en bronce se realizó en 1884 a solicitud del coleccionista y mecenas anglo-griego Constantin Alexander Ionides. Con este tema de las fundiciones y los bronces, ¿Qué usa Di Stefano en las esculturas? Es otro proceso, Di Stefano. Él usaba resina poliéster. Pues yo estuve en la muestra de él En Osde. el año pasado en Osde y las esculturas me pareció que eran todas así, un material desconocido para mí, sacando el bronce, el mármol. Él usó resina poliéster. La resina poliéster es un material muy tóxico por las emanaciones que produce y es un material que también se prepara y se vuelca en el molde. El escultor que ella menciona realizó, además la resina poliéster se colorea, entonces el artista va pudiendo definir el color de la pieza a medida que va volcando la materia. Lo que ocurre con la resina poliéster, además del costo, es que es un material que requiere de mucho cuidado porque las emanaciones que produce hacen muy mal. En verdad, muchos de los materiales que utilizan no lo había visto a una compañera. Muchos de los materiales que utilizan los artistas son tóxicos. En verdad, el mármol, por ejemplo, tallar mármol también tiene consecuencias. En esa época por ahí no se conocían. Hoy se ponen un barbijo, o por ejemplo el taller en Francia de Pablo García Reynoso tiene como unas súper aspiradoras por el techo que bajan y se junta todo el tiempo el polvo que saca para evitar que eso se fije en los pulmones, ¿no? Porque las partículas, cuando se pule al final el mármol, salen partículas muy pequeñas que las inhalás y bueno, después yo no soy médico, no sé qué produce eso, pero seguramente nada bueno. También hay colores que acá no sé si ya tienen la advertencia, pero en Estados Unidos hay un blanco, por ejemplo, que dice que ese blanco es tóxico. O sea que hay muchos de los materiales de los artistas que además... Pero bueno, el tema al que me refería de las fundiciones es que la fundición, para que funcione una fundición, tiene que fundir mucho, porque requiere no se puede fundir una vez cada tanto. Entonces, en general, las fundiciones funcionan como entes separados de los escultores. Por eso acá dice, fundía en tal y tal. En una época había más fundiciones porque había más demanda de esculturas en bronce. A medida que esto los monumentos empezaron a desaparecer, la tecnología empezó a avanzar y el costo del bronce y la fundición era más caro, se terminaron. Otro problema con las fundiciones era que había que controlar a los fundidores porque uno les encargaba 4, pero los fundidores por ahí hacían 8. Entonces, bueno, hubo algunos casos, no de este escultor, sino de Degas, en donde hubo, por ejemplo, reclamos, y hay esculturas de bronce que tienen distinto valor porque están las esculturas
que fueron firmadas por el artista y que tienen el número, y están las esculturas que son exactamente iguales, pero que como no tienen la firma, no tienen el mismo valor. Entonces, bueno, en términos de escultura en bronce, tiene que obtener, como vos trajiste el año pasado, el documento que dice cuando ya es una serie grande. Este es el número 105 de una serie de 1500. Las manos. Sí. En las manos que vos... Claro. Bueno, aquí esta es para mi gusto, es la obra en donde más se luce las texturas diferentes, porque están tan ubicados en planos muy distintos, la base, el cabello y la piel, y la verdad que la figura humana es maravillosa como está, también por la forma del cuerpo, ¿no? Al ser una escultura de bulto donde está todo el cuerpo como tan consistente. Esta escultura, vos que sos profesor de francés, ¿cómo se pronuncia? Si tuviera los dos puntitos en la I, igual, la Danaide. Ah, ¿sí? Sí. Pero no sé si los tenía. Bueno, la Danaide, tema mitológico. Las hijas de Danao, las Danaides, fueron condenadas a ir llenando eternamente una jarra sin fondo por haber matado a sus jóvenes esposos la noche de sus nupcias. Eran malas. Rodin construyó ante todo un paisaje femenino, poniendo de relieve la línea de la espalda y de la nuca de la Danaide. O sea, esto que está diciendo aquí, cuando se refiere a la línea, hay uno está mirando una figura femenina, pero el escultor a su vez está pensando en cómo generar cierta armonía, cierta tensión, cierta lectura de esa forma, y para eso probablemente algunas de las cosas que hace, que produce, no tienen que ver exactamente con el modelo, como es esta cuestión de acentuar la columna. ¿Comprenden? Es una pieza de 36 centímetros de altura, 71 centímetros de ancho y 53 centímetros de profundidad, realizada en mármol. Ahora fíjense lo que dice acá el nomenclador. Esculpida, firmada cerca de la cabeza. Entonces ahí entendemos esto de lo que era este tipo de asistentes. Rodin modeló la figura. Hay alguien que, esto pasa en algunas piezas, hay alguien que es el pasador, el que pasa la escultura al mármol. La idea es de Rodin, la obra es de Rodin, y esta persona no es que lo está plagiando a Rodin, lo hizo trabajando para Rodin. Esto pasaba en esta época, cuando en otras épocas los artistas tenían ayudantes, los ayudantes no firmaban o los artistas no los dejaban firmar. En verdad, la gran pregunta que surge sería cuando estoy viendo Rubens, estoy viendo a Rubens, que lo pintó Rubens o lo pintaron los ayudantes de Rubens. ¿Importa? No sé ya si importa, porque es el estilo de Rubens. Rubens dirigía su taller y plantaba las figuras, y probablemente hubo manos colaboradoras también, ¿sí? En este caso, bueno, puntualmente la obra fue pasada cuando yo estudié escultura acá en la Pueyrredón, cuando concurría a un taller de hacer esta experiencia del mármol, que duré poquito en realidad, porque no me sentía como muy bien con esto del martillo neumático y que se te vuela un dedito y tenés que empezar todo de nuevo, en fin. El señor que enseñaba era un español que había venido aquí después de la guerra, Ramón Castejón, y Ramón, que tenía un taller de mármol a donde iba todo el mundo a aprender a tallar
por Liniers, él había sido pasador de monumentos. Él había sido como este señor, ¿entienden? Pasaba el mármol lo que otro Él había- pasaba al mármol algo que otra persona había hecho y él tenía total dominio de cómo pasarlo. Él no tenía obra propia, pero manejaba la técnica del mármol perfectamente bien. Pero su trabajo había sido en España hasta que, bueno, luego por motivos de la guerra de Franco y tal emigró, había sido ser pasador de monumentos. Eso era lo que él hacía para vivir. fabuloso. Esta obra se llama La Catedral porque Rodin dice que reúne dos manos derechas que pertenecen a dos figuras distintas, o sea que él tomó dos manos y las ensambló. Serían dos manos que formarían parte, no sabemos de qué otra escultura, y se le ocurrió con esto hacer esta otra obra. Esta obra forma parte de ese conjunto de manos en mármol tallados después de 1900 como la mano de Dios, la mano del diablo, la mano de los amantes y la mano, el último, saliendo de la tumba. Los tamaños son monumentales. Sí, lo bueno de ver las fotos es que uno ve que Claro, realmente era la escala en la que esta ¿Quién era la mano de Dios, la de la tumba, qué más? la mano del diablo, la mano de Dios, la mano de los amantes, la mano saliendo de la tumba. La del diablo no, creo que no la vimos. Él dice, para mí la escultura moderna no debe ser una imitación de la fotografía. El artista no solo tiene que trabajar con su mano, sino sobre todo con su inteligencia. Esto es lo que Rodin dijo en plena polémica con los encumbrados escritores franceses que le habían encargado la escultura de Balzac. Rodin trabajó 6 años en esa poderosa figura que muestra al escritor de pie, envuelto en el hábito de monje que usaba para trabajar y que transmitía la fuerza del autor. Los escritores de la época afirmaron que no podían aceptar una obra en la que no se reconocía a Balzac. Qué conflicto, ¿no? Entre el escultor, entre artistas. Claro. Imagínense que esto era un tema entre artistas de distinta especialidad, en donde a pesar de estar todos viviendo en la misma época, aquí vemos como en todas las épocas hay, como en la época de Van Gogh, hay distintos niveles de conciencia o de pensamiento sobre lo que es el arte. Encontramos acá a escultores que piensan, a un escultor particularmente convencido y que piensa de una manera, y a un grupo de personas del mundo de las letras que todavía esperaban que el retrato de Balzac fuera un retrato, una escultura, pero de corte académico y fotográfico, digamos. No aceptaban esa libertad expresiva que era lo que le interesaba a Rodin en ese momento, además. Y estas son acuarelas de Rodin que justamente muestran, en las acuarelas se nota esa soltura y cualidad expresiva. Es como si, para mí, ¿no? En la acuarela él ha podido como expresar esa cosa así del modelado, claramente, porque son sutiles, suaves, muy sintéticas en realidad. Y este es el boceto del beso. Es interesante ver bocetos de esculturas porque uno ve cómo el artista sí tiene, generalmente el escultor cuando boceta tiene esa cosa de
que claramente planta la figura y tiene pocos detalles, pero lo esencial que son los volúmenes y los espacios están muy claros en la obra. Bueno, entonces esto es para que vayan a ver en el Museo de Bellas Artes. Pica. Sí.